hecho tierra y prosigo a la meta del llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús. Eso le decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía esto a la iglesia en Filipo. Tanto que el apóstol Pablo, si hay nuestro máximo llamado es a Jesús, pero hay un héroe en la Biblia que yo me identifico con el apóstol Pablo. Porque él nos habla en Romanos 8, versículo 9, le dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Estamos acá es porque hay un llamado supremo. Porque reconocemos que hay alguien que es poderoso, que nos quiso traer a esta generación ahora, acá, y nos tiene con un propósito. Porque el apóstol Pablo prosigue y dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, de su Hijo, para que sean el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también los llamó. Y a los que llamó, a esto también los justificó. Y a los que justificó, a esto también los glorificó. Pues ¿qué diremos? Si Dios es con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el muro. ¿Quién contra nosotros? Podemos saltar los muros. Y ahí en el editorial de tu boletín tienes una introducción que te ejercitarán tu coraje. Una introducción que ejercitarán tu coraje. Y coraje, la palabra coraje deriva, en la Biblia en realidad no está, más adelante vamos a darnos cuenta. Pero la palabra coraje deriva del francés antiguo coraje, compuesto por la raíz cor o cour, que significa corazón. En este sentido, coraje es aquel que tiene fuerza o se esfuerza de corazón. Dice la Escritura que de toda cosa guardada guarda el corazón, porque de él mana vida. De él mana vida. Hay que guardar el corazón. La palabra coraje como tal no se encuentra en la Biblia, pero todas las Escrituras están llenas de ejemplos de coraje. Donde Dios tocó hombres y mujeres y los llamó y los llenó de coraje para cumplir el propósito. Por eso tenemos que ejercitarnos en coraje. El coraje es necesario para el cristiano, para el que no es cristiano. Muchos los toman de forma negativa, pero en este caso nosotros, las Escrituras nos dicen que en el mundo tendréis aflicción, y quiere decir que nosotros no la tenemos fácil. Lo dice el Señor Jesús a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero le dice: confiad. Confiad porque yo ya vencí al mundo. ¿Y dónde estamos nosotros? Pues en el mundo. Estamos en el mundo. Porque Dios no necesita que ese coraje lo ejercitemos acá. Si Dios no quisiera que yo ejercitara mi coraje, ya me hubiese llamado a su presencia. Pero yo estoy aquí ahora, estoy aquí. Quiere decir que el Señor me necesita con coraje aquí. Y si tú estás en esta iglesia es porque Dios quiere que tú ejercites tu coraje en esta iglesia. En esta iglesia. Y hay espacio donde tú puedas ejercitar tu coraje en esta iglesia. Moisés: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón, sacar de Egipto a los israelitas? Y el Señor le respondió: yo estaré contigo. ¿Quién soy yo en la iglesia? Dios estará con nosotros. Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Decisiones cruciales. Moisés había muerto, su líder había muerto.
Su líder supremo, que había durado 40 años en el desierto, Dios lo llamó a su presencia. Hasta ese día estuvo con ellos. Porque ya Dios no lo necesitaba al otro lado del Jordán. Dios lo necesitaba en el desierto. Y Moisés cumplió su propósito en el desierto, ¿sí o no lo cumplió? Pero a veces tenía que levantar un líder que cumpliera el propósito al otro lado del Jordán, a conquistar, a la conquista de lo que por 40 años Moisés le había hablado al pueblo. Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Esfuérzate y sé valiente. Josué, Gedeón, el Señor le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo no te envío yo, dice el Señor. Ah, Señor mío, dice él, con que salvar yo a Israel está en Jueces 6, lo puedes consultar. Claro, Gedeón. Y Gedeón se levantó con autoridad y cumplió el propósito, se ejercitó en coraje. Esther, una mujer, ven y reúne todos los judíos que se hallan en Susa y ayuna por mí 3 días, noche y día. Yo ayunaré igualmente. Y entonces los encontramos en Job. Job lo perdió todo en un solo día. El hombre más rico del mundo. Job, el único hombre que Dios le permitió a Satanás que lo probara. Ah, no, pero Satanás es tan terrible que le dijo al Señor, dame a Job. Y el Señor confiaba tanto en Job que le dijo, Job no tuerce, no da su brazo a torcer, su carácter de uno solo. Dame a Job. Y lo probamos. Y le dijo, no, Job, no te metas. Dame a Job, tócalo. Pues Job lo perdió todo en un solo día. Esposa, hijos, dinero, todo cuanto tenía quedó en las tablas. En tablas quedó. Pero Job era un hombre de carácter fuerte. Creía, Satanás lo probó, pero no pudo con el carácter de Job. Porque Dios después le retribuyó todo nuevamente a Job. Un hombre que se ejercita en coraje. Ruth, David es considerado el hombre conforme al corazón de Dios. Elías, tantos héroes de la fe en el Antiguo Testamento que se ejercitaron en coraje. Increíble, ¿no? Eso es increíble. ¿Qué fue lo que estas personas les permitió soportar las adversidades? El fracaso, el ridículo, la angustia por la que pasaron. ¿Qué les dio esa resolución y determinación interna de seguir adelante a pesar de las dificultades y los reveses? Yo he leído el libro de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fracasó en todo lo que se propuso. Perdió a su esposa, se lanzó al consejo, perdió, se lanzó a la asamblea, perdió, se lanzó a la alcaldía, perdió, se lanzó a la gobernación, perdió, se lanzó a la cámara, perdió, se lanzó al senado, perdió. Pero Abraham Lincoln en 1954, creo, se lanzó a la presidencia y fue elegido presidente electo en 1954, si no estoy mal. Tenía un propósito Dios con los sufrimientos de Abraham Lincoln, pero ese hombre nunca se dio por vencido. Más de uno lo llama el retrato de un perseverante. Tremenda perseverancia por el Evangelio, ¿no? Cuando tras vez nosotros a veces sentimos que retrocedemos, avanzamos, parece que avanzáramos de a poquito, pero cuando retrocedemos parece que en un día retrocediéramos todo lo que habíamos ganado. Pero es que ahí está, el poder de tener el coraje de resistir. No es fácil para el cristiano. Cuando las cosas se ponen difíciles en mi vida o en tu vida, en
mi tendencia es desanimarme o deprimirme. Estoy tentado a simplemente rendirme. Sentimos que nos queremos rendir ya. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué entro a la oración? ¿Por qué entro a la intercesión? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué madrugo? ¿Por qué? ¿Qué gano yo? Lo sentimos todo. ¿Qué hay de ti? ¿Estás en esta situación? ¿Alguna vez tienes ganas de abandonar el barco de tu vida, el que llevas? ¿El único que tienes la capacidad de solo tú pilotear? Apenas zarpes, vas a cruzar por diferentes aguas en la vida, en el mar. Hay días soleados, pero hay días de alto oleaje. Pero el único que tiene el destino de llevar a ese barco al otro lado, al rumbo que le dieron, es el capitán, que en este caso eres tú y tu vida. Apenas permitas que otro le ponga el timón a tu barco y te lo desvíe un grado en 1000 kilómetros, vas en este azimut, pero un grado que te desvíe en 1000 kilómetros te desvía totalmente el rumbo de tu vida. Y el responsable de que ese barco no llegue al destino, al azimut que te dan, eres tú. No culpes a nadie más. Dios hoy hablará a nuestros corazones de este tema que desarrollaremos, el coraje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sígueme, dice el Señor Jesús. Ejercítate en coraje. Este título de la prédica dice ejercítate. Es decir, que estamos hablando de un proceso de desarrollo, de crecimiento. Desde la caída se pervirtió el coraje de tal manera que de continuo el hombre lo ha usado para la maldad. Vemos muchos hombres osados, con coraje, ¿no? Sobre todo lo vemos allá en Tierra Santa que van y inmolan. ¡Bum! Es tener coraje. Es tener coraje por un Dios que... Pero hoy vamos a aprender a restaurar el coraje de Dios en nuestros y el nuestro y de nuestra familia. Dios es un Dios de coraje. El coraje de Dios se manifiesta de manera especial en su celo por la santidad. ¿Requiere la santidad coraje? Absolutamente, ¿cierto? Absolutamente. Lo cual lo llevamos a ser implacable, lo cual lo lleva a ser implacable contra el pecado. El coraje es una medicina para el pecado. Esa primera manifestación del coraje de Dios se da en Génesis 3, en su juicio contra Satanás, contra el hombre y contra la mujer. El coraje de Dios se manifiesta en su compasión por el hombre perdido. Es que el plan de Dios es rescatar. Con la boca se confiesa para perdón de pecado, pero con el corazón se cree para salvación. Con el corazón. Vimos al principio que el corazón es ese coraje. El plan de redención. Se requiere coraje santo para perdonar la rebelión, pero haciendo que caiga todo el peso de la ley sobre la rebelión, sobre el rebelde, no sobre el rebelde, sino sobre tu propio hijo que nunca hizo maldad. Ay. Ese es el coraje de Dios. Dios es la fuente de coraje santo. En cada uno de los ejemplos del editorial, como pasaron estos hombres y mujeres, como estos hombres y mujeres de temor, porque todos eran hombres y mujeres con temor. Pero ¿cómo pasaron del temor al coraje? Todos en algunas áreas de nuestra vida tenemos temor.
pero solo logras conquistar algo cuando te pones a funcionar o descubres ese coraje que te llevó a salir adelante, a no rendirte. Un ejemplo del Antiguo Testamento de un hombre de Dios lleno de coraje para cumplir su propósito. Nehemías. A causa de continua rebelión, Dios permitió que Israel fuera ocupado por el imperio de Babilonia bajo Nabucodonosor. Jerusalén fue totalmente destruida y sus muros, el templo y el pueblo fue llevado cautivo. Esa disciplina estaba prevista por 70 años. Ya estaba escrito. En el reino de Persa de Ciro empezó el retorno con Zorobabel. Años después, otro grupo retornó y empezó a restaurar el templo, pero la ciudad sin muro estaba a merced del enemigo. Dios necesitaba a alguien para la tarea de esa reconstrucción y escogió a Nehemías. Resulta que los muros representan muchas veces nuestra vida misma. Nuestra vida misma es un muro que el enemigo una y otra vez está continuamente con ganas de destruirlo. Por eso tenemos que restaurarnos nuestros muros espirituales, emocionales, económicos, familiares. Dios requiere que alguien se levante con coraje en tu familia, que pueda llevar ese propósito, restaurar. En este caso, Dios siempre coloca al hombre como sacerdote de un hogar. Ese sacerdote del hogar es el que tiene que restaurar, andar pendiente de proteger esos muros, de pelear por esos muros. Uno tiene que pelear por su familia. Uno tiene que pelear por sus hijos. Uno tiene que estar alerta de que sus hijos no le tumben los muros, porque para restaurarlo cuesta. Todo es posible, decía la alabanza, todo es posible. Todo lo puede un Cristo que me fortalece, sí, pero no debiera. Por eso toca estar alerta, como padre nos toca estar alerta, continuamente viendo qué anatema entra a tu familia o a tu vida. Y echarlos para afuera porque tarde que temprano traen consecuencias. Y cuenta como padre en nosotros. Gloria a Dios por la madre soltera, gloria a Dios por ella. Pero no debieran haber madres solteras. Gloria a Dios por ella. Y gloria a Dios por aquellos hombres que se levantan. Gloria a Dios por ellos porque están haciendo vallado por su familia, porque están peleando continuamente. Es que el mundo cambió, son iguales, los tiempos son diferentes, pero el enemigo es el mismo. Nuestra nación, hay que pelear por nuestra nación. Hay peligros, claro, todo el tiempo hay peligro en nuestra nación. Sea del ala que sea el gobierno, siempre va a haber quienes quieran tumbarlos. ¿Cuántos años llevamos nosotros en Colombia de vida republicana y hemos vivido en paz? No que yo conozca el tiempo que yo llevo. No que yo conozca, siempre ha habido conflictos. Y cuando no ha sido interno, ha sido externo. Yo valoro un hombre del ejército que se ejercita en coraje, poco mencionado. Llamaban Juan Bautista Solarte Obando, cuando la guerra del Perú, que el Perú invadió a Colombia para tomarse el Amazonas. Pero el ejército colombiano llegó allá y había que cruzar el Amazonas. El Caquetá, exactamente, el río Caquetá.
cerca a la desembocadura, cerca a Remolinos del Caguán. Y Juan Bautista Solarte manda del otro lado había una ametralladora poderosa, que era la que no permitía que el ejército colombiano avanzara. Y como pudo, llegó allá y se le colocó enfrente a la ametralladora. Perdió su vida, pero el ejército logró que el ejército peruano retrocediera. Juan Bautista Solarte Obando. ¿Cómo se ejercitó Nehemías en coraje? Vamos a leer Nehemías. Vamos a las escrituras, al libro de Nehemías, el capítulo 1, versículo de 2 al 4. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quincelio, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananías, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, habla Nehemías, y me dijeron, el remanente y los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y los muros de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas a fuego. Los varones tenemos que, esto fue lo que hizo que Nehemías se ejercitara en coraje. Cuando vio su nación que estaba con los muros destruidos, en gran vergüenza, en gran afrenta, no solo quedaba mal el pueblo de Israel, sino que quedaban mal ante Dios, porque las naciones de los lados decían, bueno, ¿y el Dios de esa nación qué? ¿El Dios de ese cristiano qué? ¿De mi vecino qué? Si lo veo más mal. Eso es lo que tiene que llenarse uno y empezar a ejercitarse en coraje. El punto A que tiene ahí, Nehemías percibe un espíritu, una necesidad profunda. Hay que ver la necesidad profunda por la que el país está pasando y nos tiene que doler. Y una nación de una vida republicana de más de 224 años de vida republicana, sí, porque eso es lo que llamamos de ser Colombia. No es una nación ni antigua, que lleva cientos, sino constituido como Colombia, ¿no? Y yo veo una nación donde yo puedo decir que nací, mis abuelos fueron libres, mis papás fueron libres, yo soy libre, yo quiero que mis nietos sean libres y mis bisnietos sean libres, y una nación donde con lo que tenemos y con el potencial tan bárbaro que somos los colombianos salimos adelante. Y hay que dedicarnos a trabajar. Tenemos una constitución que hay que hacer respetar, porque esa nos rige. Yo creo que aquí hay más de un abogado que conoce la constitución y más de uno que nos enseñaron la constitución. No tengo nada en contra de ella. Me dicen que soy libre y que debo trabajar y esforzarme por salir adelante. B, Nehemías entra en la presencia de Dios colocándose a su disposición. Nehemías 1:11. Y en el 11 dice, Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros, toma coraje y les dice, esto no hay nada que hacer, aquí nos toca ponernos serio. Y Nehemías era copero del rey, claro que era un cargo muy importante, ¿no? Porque era quien probaba la comida del rey antes de él llevársela a la boca, tenía mucha confianza con él, debía ser un hombre de absoluta integridad y confianza. Nehemías 1:11 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Él llega y va a su pueblo, pero para llegar allá tuvo que pasar por diferentes circunstancias difíciles. Pero él va y él mismo por sus propios ojos observa la situación en que está su pueblo. Él no se quedó con lo que le contaron. Él fue allá. C,
recibe una visión concreta de lo que debe hacer. Nehemías 2:5. Y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Tiene ya una visión clara de lo que tiene que hacer. No sin antes contar con el favor, Nehemías, del rey y de la reina. Porque él, antes de eso, en el 4, Nehemías habla con el rey, se llena de fortaleza y le dice, yo soy esclavo, pero lo que soy yo, busco la oportunidad, soy oportunista y hablo con el rey. Y le dijo al rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le pidió al rey todo lo que necesitaba. Y tenía que tener también favor con la reina porque lo hace en presencia de la reina. Y el Señor le concede todo lo que Nehemías le pide. No se amedranta ni se deja distraer por la oposición del enemigo. Nehemías tuvo mucha oposición. Mucha oposición, tanto en los miembros de su mismo pueblo como los pueblos alrededor. Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Oposición. El 4:7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes ya se habían sumado más, y los amonitas y los de Absón, otros pueblos que se iban sumando, iba aumentando la oposición, que los muros de Jerusalén eran parados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y se encolerizaron mucho. Se pusieron aún más bravos. El 6:1. Cuando oyó Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en algún lugar de la aldea, en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacer mal a Nehemías. Una emboscada que le habían plantado a Nehemías. Persistes hasta terminar la misión. El 6:15. La semana pasada el pastor nos predicó acerca fue persistir, ¿sí o no? Sé persistente. Pues este Nehemías sí que fue persistente. El 6:15. Fueron terminados pues el muro y el 25 del mes de Eliú en 52 días. Él no se dio por vencido, no se entretuvo, no se distrayó. Cumplió la misión, tuvo un propósito claro, no llegó y en el camino tuvo oposiciones, pero las venció, tuvo mucha gente en contra, pero hizo caso omiso y tenía una visión clara, tenía un compromiso claro con Dios. Le dolía a su pueblo, le dolía lo que le estaba sucediendo a su pueblo, le dolía a su familia, sus muros. Yo a veces traigo a colación muchas cosas que en el pasado, en mi vida profesional, en mi vida laboral viví, y eran ver a cada persona como es. Que nosotros podamos ver en cada persona lo que son. Porque tras del rostro mío, tras del rostro de cada uno de ustedes por dentro hay una persona, un ser humano. Así es que Jesús nos ve, que sufre, que siente, que llora, que padece, que está alegre.
que hay días que derrama sus lágrimas, que hay días que no encuentra qué hacer, pero que miren el rostro de Jesús, porque en Él encontrarán esa fortaleza. Así yo miraba a mis soldados cuando me ponía a verlos fijamente. Vi a un hijo de una familia, el hijo de un campesino, de un obrero, de un labrador, de un empresario. A veces hacía pataletas, a veces lloraba. Una vez tuve uno que él era consumidor de sustancias alucinógenas. Y yo le decía, Esquivel nunca está en sano juicio. Pero teníamos tanta confianza que un día se puso a llorar. Cuando yo le dije, nunca estás en sano juicio, ¿cómo cuento contigo? Llega y me dice, ¿usted sabe cuánto sufro yo? ¿Cuántos años llevo luchando para dejar este vicio que me aqueja? ¿Sabe si sufro? ¿Usted cree que me siento feliz? El ser humano en sí, la esencia del ser humano, la esencia de la persona, lo que nosotros tenemos que ver en el rostro de otros, de nosotros. Nadie sabe lo de nadie. Jesús, nuestro modelo de coraje. Jesús es nuestro modelo de coraje. Él nos mira así como yo les describía. Él te mira así tal cual eres. Él te ama así tal cual eres. Nos ama tanto. Nos ama tanto que quieren que nos ejercitemos en coraje en pos de Él. Estaba yo dando una lección en estos días a varones de una iglesia de Barranca. Y el varón está, no, es que yo tengo esto y lo otro contra el pastor. Y le dije yo, ¿por qué estás en esa iglesia? Yo no sé ni por qué estoy en esta iglesia. ¿Y qué ha hecho tu pastor contra ti? No, que es que el pastor a veces esto o lo otro. ¿Y qué quieres hacer? Cambiarme de iglesia, lo común. Yo le dije, en la otra iglesia vas a encontrar otro hombre, igual que con el carácter de ese mismo pastor, pero con otro rostro. Más bien llénate de valor, porque estamos hablando de valor. Llénate de valor y sé leal, sé fiel, sírvele a ese pastor, no seas hipócrita con ese pastor, no seas hipócrita en esa iglesia, porque si Dios quisiera, Él ahora mismo viniera por ti y te llevara. Pero si estás en esa iglesia es porque Dios tiene un propósito contigo en esa iglesia. Entonces levántate en lealtad, en valor, en coraje, en limar la aspereza y ponerte a disposición de ese pastor, por el que Él es el que vela. Él es el que ha de dar cuenta por nuestras almas. Él tiene que ha de dar cuenta. Imagina la responsabilidad que Él tiene. Nosotros lo único que tenemos que buscar es serle leal a ese hombre. Serle leal bajo cualquier circunstancia. No hables de él, porque si hablas de tu pastor, maldices a tu iglesia. Si hablas de tus líderes, maldices a tu iglesia, porque maldecir es hablar mal. Bendícelo, habla bien de él. Mira qué de bueno tiene, cuán bueno ha sido. Y me preguntó, ¿por qué usted dice eso con la iglesia? Y yo le dije, porque yo estoy en una iglesia y juré lealtad a Dios. Pero un día el Señor me sacó ileso donde yo jamás pensé salir ileso sin un rayón. Campo minado y salí ileso con mis hombres. Ileso.
Lo único que hice fue ponerme de rodillas. Llorar tierra. Mirar cuán frágil es el ser humano. Que así un segundo podía estar muerto, esparcido. Mi esposa no hubiese encontrado un residuo de mí. Pero me sacó y le dije, Señor, te serviré. Te serviré. Y entonces por eso yo le soy leal a ese pastor. Por eso yo soy leal a esa iglesia local. Porque Jesús es nuestro modelo de coraje. Desde antes de la creación del mundo, el coraje del amor de Dios y su Señor Jesucristo ya había manifestado con el plan de redención. Dice acá en 1 de Pedro 1, del 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, cada uno como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vivíamos antes en pecados y delitos. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo. Yo le creo tanto al apóstol Pablo porque el apóstol Pablo es de un carácter firme. Ya no vivo yo. Ahora quien vive es Cristo. Y lo complementa. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu. En el Espíritu, en esa fortaleza, esa parte interna. Eso que ya yo no puedo levantar algo fuerte y levantarlo porque la carne, ¿cierto? Pero eso fuerte ahora que me quiere llevar a retroceder, lo vivo en el Espíritu. Lo vivo en el Espíritu. Jesús se puso a disposición del Padre. Somos frágiles. Como seres humanos somos frágiles. En todo nuestro ser. Con mi esposa leímos un libro de guerra espiritual y somos tan frágil, que Satanás te tienta. Si eres fuerte, te crees muy fuerte, te ataca por el lado fuerte. Y si eres muy débil, Satanás te ataca por el lado débil. Así que somos frágiles. Si tienes mucho dinero, te va a atacar por el dinero. Si tienes poco, te va a atacar por el hambre. Él va a ver la necesidad en ti, como la vio en Jesús. Cuando después de 40 días y 40 noches de ayuno, vio la necesidad, Satanás vio la necesidad. ¿Cuál era la necesidad que Jesús traía? Hambre. ¿Y con qué lo tentó? Con pan. Tienes que estar pendiente de tus muros, de tu vida. Tienes que estar luchando por tus muros. Tienes que estar pendiente en lo más mínimo. Satanás es detallista. Necesitas reconstruir los muros de nuestra vida. Necesitamos reconstruirlo. Jesús se puso a disposición del Padre, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se endiosó. La vicepresidenta se endiosó. Empezó a compararse. Cuando la humildad está acá. Con la humildad tú derribas el orgullo.
acá está. Dios te lo dio y nos lo dio a todos nosotros. Pongámoslo al servicio de Él. Jesús se puso al servicio del Padre. Disposición absoluta. Jesús tuvo una visión concreta de lo que debía hacer. El propósito. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Vino a buscar a nosotros, nos vino por nosotros. Jesús no se amedrentó ni se dejó distraer por la oposición del enemigo. Satanás lo persiguió desde la cuna. Lo tentó vez tras vez. Levantó el odio de los maestros de la ley contra él. Volteó el corazón de Judas, del mismo pueblo. Pero Jesús con coraje dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba en el Getsemaní, y Getsemaní significa prensa de aceite, donde prensan, donde a veces el enemigo lo prensa a uno, lo coge o la misma vida misma, y él estaba en esa circunstancia. Estaba en la prensa él mismo. El aceite, las lágrimas, dicen que eran de sangre. Jesús persistió hasta terminar su misión. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado a la hora que dijiste que hiciera. Puntos para reflexionar, mis hermanos. Nehemías 6, del 15 al 16. Fue terminada pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que pues nuestro Dios había sido hechas estas obras. Nehemías no dijo: yo hice los muros. No se proclamó rey a sí mismo. Reconoció que Dios es quien actúa de manera sobrenatural en cada uno de nosotros. ¿Cuál fue el resultado de la vida de coraje de nuestro Señor Jesucristo? Colosenses 2, del 13 al... Yo leo del 12. Dice: sepultados con el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circunstancia de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros. Y dice, no solo que había contra nosotros, que no era contrario, quitándolo en medio y clavándolo directamente en la cruz. Ya no puede haber condenación. Satanás es un mentiroso cuando nosotros mismos nos culpamos a sí mismos. Reflexiona. ¿Estás entrenándote? ¿Desarrollando coraje en tu vida? Necesitas coraje para sacar adelante a tu familia, tu vida misma, la comunidad. Yo te invito a que te levantes. Yo te invito a que te levantes ahora mismo de la silla. Y reflexiones en esto. ¿Ha puesto Dios en tu corazón una visión que te hace sentir que no eres capaz?
¿Ha puesto Dios algo en ti que te hace sentir que no eres capaz de salir adelante? Te pregunto, ¿qué te intimida? Te pregunto, ¿qué puedes aprender de Moisés, de Gedeón, de Esther, de Nehemías, de Jesús? ¿Estás listo para seguir y continuar siguiendo a Jesús? Padre, yo en esta mañana te doy gracias, papá, por tu palabra, primeramente por este legado que nos dejaste. Doy gracias por el corazón de cada uno de mis hermanos. Doy gracias, papá, por el llamado que tú tienes en cada uno de ellos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que si está alguno de mis hermanos trabajado y cargado, dice tu palabra, venid a mí, quien esté trabajado y cargado, yo los haré a descansar. Yo te pido por cada vida, hermano. Yo te pago por cada vida que por redes sociales ve este mensaje. Yo te doy gracias por cada familia aquí representada, por cada esposo, por cada esposa, por cada mujer soltera, por cada joven, por cada niño, por cada jovencita, por cada vida, papá. Míranos, Señor, como cuán frágil somos. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú restaurando el poder de tu Espíritu Santo. Si hay algún muro que ha sido derribado por el pecado, tú lo restauras, papá. Si hay alguna persona que ha sido destruida espiritualmente, físicamente, verbalmente, restaura su identidad que está en ti, papá. Reconocemos en el nombre de Jesús cuán frágil somos, pero también reconocemos a quién le creemos, en quién tenemos nuestra esperanza, y sabemos quién restaura nuestros muros, nuestras vidas, y te declaramos en el nombre de tu Hijo Jesús que te seguiremos, que lo que antes vivíamos en la carne lo vivimos en el Espíritu. Bendícete, Espíritu Santo, bendice, Espíritu Santo, y paséate en cada corazón, en cada familia, en cada ser. Permíteme, Señor, en el nombre de Jesús, seguir adelante, que el enemigo no voltee sus armas contra nosotros. Persistir, tener coraje, echar para adelante y no olvidar este mensaje que hoy hemos recibido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.